Bienvenidos al podcast. Esta es la parte 2 del caso de Gregorio Cárdenas Hernández, el asesino de Tacuba, el estrangulador de Tacuba. También, como también se le conoció, el primer feminicida en serie mexicano. Y estamos en la parte de la historia en la que Gregorio es arrestado, ya por fin, después de haber cometido 4 asesinatos de lo que se tenga en registro, 3 prostitutas y una muchacha llamada Graciela, hija de un famoso abogado penalista de la Ciudad de México. Y pues finalmente dan con él mientras está en un sanatorio y va a ser primero conducido a Lecumberri para tomar esta frase de Michel Foucault en un libro que se llama La historia de la vida de los hombres infames, de que muchas de estas historias hubieran quedado en el anonimato de no haber sido porque estos hombres infames tuvieron un roce con el poder que los volvió famosos o infames más bien. Y pues aquí Gregorio tuvo un roce con el poder, que fue que mató a la hija de un famoso abogado, y pues se descubrió el caso. Entonces habíamos quedado en que Gregorio había alegado locura, que tenía esta serie de alucinaciones y cosas, y trató de que le dieran el diagnóstico de locura para que fuera encerrado en un manicomio en vez de en Lecumberri, en el Palacio Nero de Lecumberri, en la cárcel. Y yo pensé, creo que sería bueno hablar para empezar el episodio de cuál es la diferencia entre un psicótico y un psicópata, porque muchas veces las personas lo confunden o piensan que es lo mismo o que uno es lo otro, y no. Un psicópata es más o menos lo que veríamos que es Gregorio, alguien que mata aparentemente sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, e incluso lo hace por placer, ¿no? Como decíamos la vez pasada, él no mata porque ocupe dinero, él no mata por venganza, no, porque no hay una necesidad así exterior que lo haga matar. Son asesinatos que él comete completamente porque él así lo decide, por placer, vamos a decirlo, por gusto. Controlado por sus migrañas. Ajá, controlado por sus migrañas que tuve de niño. Y no hay otra razón así como exterior que lo lleve al crimen, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina como un psicópata, alguien que mata por placer y que no siente ningún tipo de remordimiento matar. Como que no tiene esta empatía hacia otros seres humanos, ¿no? Y un psicótico es que pueden ser, ya hay un montón como de diagnósticos, pero lo que solía ser denominado la psicosis de persecución, la esquizofrenia, ¿no? La paranoia de persecución, perdón, es estos casos donde hay una alucinación, hay un delirio y de repente pueden llevar al homicidio, a matar. Pero que sí hay como un pensamiento delirante detrás de eso, ¿no? Está por ejemplo el caso del Cabo Lorty en Canadá. El Cabo es un soldado. Un día él fue al Congreso ahí en Canadá con la intención de matar a los que estuvieran ahí. Y pues llegó y mató a 3 personas. Resulta que el Congreso no estaba en sesión, entonces no estaba prácticamente vacío. Y lo arrestaron. Cuando lo arrestaron le preguntaron que sí por qué había hecho eso. Y él dijo, el gobierno de Quebec, en Canadá, tenía la cara de mi padre, ¿no? Entonces esa fue la razón que dio. Y ya pues alguien le llevó un caso y ahí van viendo como todo el paso del delirio. Pero esa fue la razón que dio, o sea. O hay por ejemplo el caso Wagner en Alemania, un tipo que mató a su familia y mató a varias personas de un pueblo cercano. Y ya que le preguntaron, dijo que él era zoofílico, él había cometido actos de zoofilia y que él pensó que la gente sabía que lo había hecho. Entonces, sí, tenía como este lío de persecución que él pensaba que la gente sabía, lo habían descubierto. Entonces mató mucha gente y mató a su familia y todo esto porque él pensaba que la gente sabía que lo que había cometido, pues. Entonces hay como este pensamiento delirante en ellos que a veces lo lleva al homicidio, ¿no? Pero es completamente diferente al caso de los psicópatas, que sí es
¿no? De que ellos no tienen un pensamiento delirante como así anormal o estas ideas extrañas, ¿no? Excéntricas. No, simplemente pues saben lo que están haciendo y lo hacen, pues. Sin embargo, sí vemos como se diluye mucho la línea entre psicópata y psicótico a la sociedad, porque denominamos a ambos como locos, especialmente cuando las acciones del psicópata son demasiado monstruosas, por ponerle un calificativo, ¿no? Ajá, entonces ahí se diluye un poco y le atribuimos a la locura acciones que realmente son bastante racionales, llevadas a cabo con racionalidad. Claro, entonces son o están enfermos, ¿no? Están locos. Lo primero que decimos, ¿no? Esta gente está enferma, está loca, pues cuando eso inmediatamente ya lo pone como en esta idea de una especie como de psicosis, ¿no? De que esta gente no está en sus cabales. Entonces cuando alguien le entran a juicio y dice, bueno, ¿por qué usted mató a estas personas? Y la persona dice, porque el gobierno de Canadá tenía la cara de mi padre. Pues no dices tú, ok, bueno, ¿cómo lo imputamos a esta persona, ¿no? ¿Cómo lo juzgamos? Y de repente por eso hay esta idea de no, son inimputables, no son responsables de sus actos, su pensamiento está completamente ido, en una lógica muy diferente a la nuestra, pues, no se le juzga. Curiosamente, muchos de estos casos de psicóticos cometen crimen, ellos están en contra a que los declaren inimputables, ellos quieren que se los consideren responsables de esos actos, ¿no? Ellos te dicen, no, yo sabía lo que hacía, yo hice lo que... El caso, por ejemplo, de este hombre Wagner es como, no, yo maté a mi familia y estoy feliz de haberlo matado y hice lo correcto y lo que tenía que hacer. Y que eso es parte de esta locura, ¿no? Que te dice, sí están locos, porque... Sí, o sea, no juicio, ¿no? No lo niegan, o sea, yo los maté y además lo sienten como una orden, ¿no? Y si yo tuve que matarlos porque no tenía otra opción, no había otra opción, tenía que hacerlo. Al contrario a un psicópata que de hecho usa eso como una excusa. Como una excusa. Una suya y que lo vemos como voluntad. Ajá. Entonces, pues está la discusión esta de que si los psicópatas nacen como con un cerebro que funciona diferente, ¿no? Y son, ¿no? Ya nacen así, no se puede hacer nada, no se les puede curar. Y pues la cuestión aquí es que, bueno, tenemos una sociedad que funciona bajo varios preceptos, entre ellos no matarás, ¿no? Y si hay estas personas que a lo mejor porque así nacieron no pueden controlarse o controlar sus ganas de matar, bueno, ¿qué hacemos, no? Si no se les puede curar, los tiramos todos a una isla, los aislamos a todos de la sociedad, porque un individuo no puede vivir en esta sociedad humana con esta, ¿no? Si realmente tienen esta enfermedad que los compele a estar matando, pues entonces no podrían vivir en una sociedad con nosotros, pues. Entonces, ¿qué se va a hacer en estos casos? Sí, en su momento Julio Cárdenas se intentó justificar también esto, ¿no? O sea, tenía problemas de sueño, tenía migrañas, intentando como encontrar esta respuesta de por qué, porque este hombre, el sueño de la clase media, tanto resulta que mataba prostitutas en su tiempo libre. Ajá. Y también en la actualidad, o sea, ya se ha avanzado tanto que ya sabemos que sí, el cerebro de los psicópatas sí presenta diferencias al cerebro de una persona normal. Sin embargo, ¿qué tanto justifica eso? ¿Qué tanto justifica sus actos? Ajá, y si se pueden justificar con algo, incluso se puede justificar, entonces ¿qué hacemos con esos casos? O sea, los encerramos y ya se intenta curarlos. ¿Cómo se va a curar? Y ahorita vamos a ver la curación de Gregorio. Entonces, el 13 de septiembre de 1942, Gregorio fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri y su abogado empezaría a trabajar de manera constante para que se liberara de prisión a su cliente bajo la premisa de alienación mental. Dice que tenía una locura, pues. Lo cual finalmente se logró cuando los doctores Raúl González Enríquez y Jesús Ciorda Gómez dictaminaron que el mal del homicida era debido a la evolución de un proceso de esquizofrenia catatónica y que por tanto sí procedía su traslado a un anexo manicomio psiquiátrico para su tratamiento, ¿no? Entonces con un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Porque decían que estando en la cárcel actuaba muy extraño, ¿no? Están en esos estados como que, ¿no? Entonces sí lo diagnosticaron así, ¿no?
Entonces así Gregorio Cárdenas fue trasladado el 10 de noviembre al Manicomio General de la Castañeda. Este otro muy famoso, así como Lecumberri, ese otro muy famoso edificio de la Ciudad de México en ese tiempo, ¿no? Donde recibió tratamiento de electrochoques, que todavía se daban en esos tiempos, ¿no? Básicamente donde te daban descargas eléctricas directamente en la cabeza, en el cerebro, ¿no? Pensando que eso iba, pues, curarte. Porque si ya estabas mal, sin duda que podía salir peor. Ajá. Y toda esta idea, pues los electroshocks, y antes del electroshocks, los baños fríos, e incluso nos vamos hasta el tratamiento con sanguijuelas, todo ese tipo de, ¿no?, tratamientos de que... El oscurantismo y la psiquiatría. Ajá, que todavía en pleno siglo XX se sigue aplicando el electroshock, pues, etcétera, ¿no? Y luego cuando te quitaban una parte del cerebro, la lobotomía, ¿no? También ese tipo de... pensando que ya quitando esa parte del cerebro ya todo iba a estar bien, ¿no? Entonces ya en la Castañeda, Gregorio recibía visita de familiares y amistades, asistía a la biblioteca del manicomio a leer libros de psiquiatría y también iba a clases que sobre esta materia impartía el doctor del establecimiento, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. O sea que se cultivaba él en psiquiatría. Ahora, a mí se me hace muy interesante eso, porque ¿por qué esta persona iba a investigar sobre psiquiatría, no? Es como muy irónico a lo mejor, pero hay esta otra como diferencia con el psicópata. Y esto lo vemos en mucho, me decía que Ted Bundy estudió psicología, todo esto. Pero Gregorio estaba muy interesado en la psiquiatría y estaba muy interesado en el derecho, ¿no? Cínicamente preguntamos ¿por qué? Porque le convenía saber eso, ¿no? Cínicamente le convenía saber todo esto, le convenía en un posible alegato que él fuera a tener sobre ¿no?, su condición y si debiera ser puesto en libertad. Le convenía saber de psiquiatría, le convenía saber qué es lo que la institución denominaba un loco, una persona sana, ¿no? Cómo funcionaba para ellos la mente humana. Todo esto a él le convenía saber ese tipo de cosas, pues, ¿no? Y también le convenía saber de derecho, ¿no? Sobre qué es lo que se ocupa para salir libre, qué es lo que se ocupa para ser imputable, todo este tipo de cosas. Porque como vamos a ver, y esto también es muy común en los psicópatas, Gregorio tenía una serie como de máscaras, de figuras como a él le gustaba presentarse. Ajá. Eso es muy común en los psicópatas también, el hecho de usar máscaras, ¿no? Por el caso de la Matevejitas, literalmente usar máscaras, ¿no?, de luchadores. Eso se da mucho en esta idea de que los psicópatas parecen gente normal y ellos se disfrazan de gente normal, pero no son, ¿no? Entonces, pero tienen que tener la apariencia de una persona normal. Entonces, para ellos una persona normal, como ustedes o como yo, es una máscara que ellos tienen que usar. Imitan, ¿no? Imitan y ven cómo actúa la gente normal y ellos actúan como ellos para pasar por uno de ellos y vivir en sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas ellos sí también tienen esta conciencia de que ellos no son como las demás personas y tienen que como imitar a las personas para parecer normales ante ellos, ¿no? Entonces sí, o sea, él estudia psiquiatría, estudia derecho, no formalmente, pero se instruye al respecto, además de ser un tipo muy que le gusta mantenerse ocupado, pero además de eso, todo eso son formas que él se va a construir una máscara después, ¿no? Una máscara social para sus fines, que vamos a ver cuáles eran, ¿no? Fue conociendo mejor el medio y conquistando varios tipos de relaciones. Sostuvo, se dice que relaciones con algunas de las personas que trabajaban ahí en la Castañeda. Y con ayuda de su familia estableció una tienda en el interior del manicomio, ¿no? No sabemos exactamente qué vendían, dulces, mazapanes, quién sabe, pero ahí tiene una tiendita donde él pues hacía su negocio. Y eso es de nuevo lo de Gregorio. Él era muy útil y era alguien que siempre estaba trabajando, ¿no? Quería hacer su dinero y quería trabajar en algo, pues. Y qué conveniente, ¿no? Demasiado loco como para asumir las consecuencias de sus asesinatos, pero no tan loco como para ganar dinero. Ah, claro. Inclusive casarse y tener hijos. Ajá, y tener su tiendita ahí, sus changarritos, y luego vamos a ver, escribió libros, hizo una serie de cosas donde ganó... poesía, componía. Ajá, componía música, etcétera. Nos tenía sus emprendimientos, siempre los tuvo, ¿no?
dispuso de mercancías, es decir, le tenía acceso a mercancías y salía libremente a la calle para efectuar compras. De nuevo, ¿por qué uno preferiría ir a un manicomio en esos tiempos que ir a Lecumberri, ¿no? Aquí te dejan salir, puedes ir a charlas, te dejan poner tu tiendita, ¿no? Muy bien. Te puedes casar, tener hijos, ¿no? Incluso una noche salió con una señora al centro de la ciudad para asistir al cine. Por supuesto, porque matar mujeres no es impedimento para que tengas una vida amorosa. Ajá, ¿no? Y salir con una señora ahí, no sabemos quién era la señora y pues ni nos incumbe, ¿no? Pero ahí salió al cine, pues ahí, ¿no? Y entonces, una vida como que a todo dar, realmente no... Ajá, no se ve como que una vida así como muy sufrida, ¿no? En esas... Más funcional. Ajá, exacto, ¿no? Y hay esquizofrénicos que no pueden ni salir a la calle, ¿no? O etcétera, o tener una conversión, pues tipo andaba viviendo la vida, ¿no? Sí, casualmente su lapso de locura por esquizofrenia solamente fue cuando mató mujeres. Ajá, pero ya está bien. ¿Sí? Ya todo está bien. Ajá. Su señoría, ¿a quién no le ha pasado eso, no? O sea... Septiembre loco tuvo. Entonces estuvo en la Castañeda hasta el año de 1947. Entonces la noche del 25 de diciembre, la noche de Navidad de ese año, Gregorio Cárdenas Hernández se fuga. Hay dos versiones. Uno que dice que fuga con otro asilado, con otro paciente, y otro que dice que se fuga con una enfermera, como viaje como de pareja, ¿no? No sabemos, pero aparentemente se fugó con otro paciente. Y va a dar a Oaxaca, ¿no? De la Ciudad de México a Oaxaca. El 20 de enero de 1948, casi un mes después, es reaprendido en la población de Punta Palomas. Y lo que Gregorio tuvo que decir fue, no me fugué, sino que me fui de vacaciones, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, pues, iba a volver, o sea, pero nada más me... Ajá, pollitos en fuga. Me fui además a Oaxaca a ser maestro rural. Aparentemente estaba fungiendo de maestro rural, sirviendo a la comunidad, ¿no? Mexicano intachable. Y me iba a regresar en un rato, pero pues además ya me harté. Oye, ocupaba salir un rato. Entonces, el 22 de enero del 48, Gregorio Cárdenas es internado en la penitenciaría de la Ciudad de México y posteriormente entra de nuevo a Lecumberri. Esta vez en la ala de enfermería de Lecumberri, que es donde estaban los pacientes, los presos que tenían alguna especie como de enfermedad mental, algo así, pero que siguen siendo considerados peligrosos como para no ser puestos en otro lugar. Y que vienen siendo además mucho mejor que en la zona general, ¿no? Ajá. Aunque en el caso de Gregorio, él, porque se fugó, lo pusieron en aislamiento, en estas celdas de aislamiento completo donde no estás tú solo y no hay compañeros y nada más creo que te sacan a que te dé el aire un rato y te lo van a meter, ¿no? Creo que ahí es donde se da probabilidades reales de que se volviera loco precisamente con eso. Ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de... hay una película. Siempre una película con Kevin Bacon, no me acuerdo cómo creo que en español se llama Alcatraz nada más. Es de un tipo que... es un ladrón así como de poca monta, como que robó una tienda, algo así. No es un criminal importante, es un ladrón así. Literalmente era un tipo que robaba, ahora sí que porque no tenía comida, ¿no? Y lo arrestan y luego lo llevan a Alcatraz, que para los que no sepan, era esta prisión en Estados Unidos, era la prisión de máxima seguridad, la prisión más cruel, más así como terrible, temida en todo Estados Unidos, donde ponían, se supone que a los peores criminales, Al Capone y a esos criminales así como que más temidos de la época y más de alto perfil. Y pero como había pocos reos en Alcatraz, no había casi como reos ahí, empezaron a agarrar literalmente al azar prisioneros de otras prisiones y los empezaron a poner en Alcatraz como para llenarlo, para que dijera que la gente que no, y les dieran subsidio al gobierno, ¿no? Entonces llevan a este tipo, lo meten ahí, lo meten a esta celda así aislada y literalmente termina vuelto loco. O sea, años después hay alguien que lo está entrevistando, está hablando con él y el tipo está como catatónico, no puede ni hablar, está como completamente aislado del mundo porque lo encerraron en esta prisión que supone que era para los peores criminales y era un tipo que nomás había robado algo para sobrevivir, pues. Y como él intentan dar como algo de justicia años después, ¿no? De cuando ya su vida está completamente como destruida, etcétera. Sí fue un criminal, pero
O sea, ahí hay gente que dice eso, ¿no? Pues criminal es un criminal y todos los crímenes son malos. Sí, pero no vamos a comparar robar algo con el castigo que le vas a dar a un criminal. Se supone que, ¿no? Que hizo algo súper terrible, una cosa así, ¿no? Sí, porque a veces la justicia o lo que queremos ver como justicia es bastante desproporcionado. No es como si un niño un día se roba un chicle y vas y lo madreas, ¿no? Algo así, o sea, tampoco, ¿no? O sea, lo regañas o algo, pero no es como para eso. Y luego que pasa que el niño agarra rencor y, ¿no? Y después dicen que la justicia es ciega. Demasiado ciega. Agarra pareja con todos. Entonces sí fue puesto en este como pabellón aislado, donde Gregorio iba a pasar buen tiempo, y dice que eso sí es la peor parte de su vida, lo que más sufrió, que pues sí es creíble eso, ¿no? Me parece. Sin embargo, sobrevivió. Su salud mental sobrevivió a eso. No, y le ayudó incluso, vamos a ver. Y en este periodo Gregorio es visto por algunos de los peritos y psiquiatras más reconocidos en México, que estudian el caso, como este caso muy mediático, muy famoso de un criminal enfermo aquí en México. Posteriormente Gregorio se entrega a un ritmo de trabajo desenfrenado, ¿no? Pinta retratos por encargo de un tal Miguel Yankovich, que no sabemos quién es, pero pues le encargaba retratos. Compone música en su pequeño organillo. Le dejaron tener un organillo ahí en su celda, ya después que lo dejan salir de aislamiento, ¿no? Le dejan tener su organillo. Escribe sus memorias e incluso teje bolsitas de hilo que Pablito, agente de la Procuraduría General de la República, vende en el exterior. ¿Cómo si te digo? Emprendedor. Por supuesto. Entonces tiene ahí sus changarritos, tiene su negocio, vende cosas. Y de nuevo ahí viene esta idea de, ay, no está malo. No está malo, o sea, mira, quiere salir adelante, o sea, es útil, ¿no? Es trabajador, es chambeador. Tiene su organillo, ¿no? Entonces, no puede ser tan malo, no puede estar tan mal. Pues sí, mató a esas mujeres. Pues sí, tú estás al fin y al cabo. Y sí, no, bueno, una... años cuenta. Bueno, una no era, pero mira cómo chambea, ¿no? Nos olvidamos muy rápido de eso porque puede ser chambeador. Digo, sí se escapó de la cárcel y que fue él. Sí. Pero bueno, le chambea. Pero él dijo que iba a regresar, entonces tal vez fue un malentendido. A lo mejor iba a volver después de un rato. Entonces, escribe 3 libros. ¿No? Ni uno lleva, ¿no? Yo decía, escribió 3 libros. Celda 16 en 1970, esa es la celda donde él estaba aislado de todo el mundo. Pabellón de Locos, que es el ala para enfermos mentales de Lecumberri. Y el último libro en el 79, llamado Adiós Lecumberri, que es cuando él finalmente ya va a ser liberado, ¿no? En la cárcel empezó a estudiar y aprender de litigio, que es algo que Quirós Cuarón, el criminólogo, enfatiza mucho en su reporte sobre él. Dicen que estudió derecho, no estudió derecho, estudió litigio, es otra cosa. Marca mucho eso, como 2 veces, ¿no? Que no hay que confundir el uno con el otro. Entonces aprende litigio, ayudado sobre todo por un juez que había sido acusado de corrupción. Entonces ahí en el ala donde estaba metieron a un juez muy importante acusado de corrupción, y él empieza a asesorar a Gregorio en cuestiones legales, ¿no? De ahí le aprende mucho, ¿no? Y además dicen que tiene una colección de libros pues muy impresionante ahí en su cuarto, de derecho y de todo tipo, ¿no? Que además un tipo que sí era como leído, ¿no? Que sí como será... Creo que esa es otra cosa que no sé si puedas como... o sea, como si existen otros casos parecidos a estos, pero además creo que los psicópatas saben muy bien con quién juntarse, ¿no? Crear contactos o relaciones, como este caso de Pai se junta con este juez, ¿no? Corrupción, que le cayó muy bien a él porque estás estudiando litigio, ¿no? O sea, te estás defendiendo, hiciste toda esa narrativa de este loco. Claro, en el psicópata, el lazo social, que es lo que tenemos los humanos, de socializar, ¿no? El lazo social, tenemos amigos, tenemos nuestra familia, ¿no? ¿Y por qué no hacemos amigos nuestros amigos? Bueno, porque por sin fin de razones, ¿no? Pero en el psicópata, ¿por qué establecer un lazo social? ¿Por qué establecer, vamos a decir, una amistad con alguien? En muchos casos es porque me es útil, porque fue una persona que me es útil, la ocupo para algo,
como no es conveniente, o casi como esta relación de objeto de es que esto me es útil, esta persona me es útil, por lo tanto somos amigos y vamos a tener una amistad. Porque estamos sabiendo que Goyo Cárdenas no era una persona de dinero, ni de capital político, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo es que consiguió todo esto de tener libros en su habitación, o sea, poder un instrumento musical, tener un comercio, o sea, hacer una actividad social dentro de, ¿sabes? Alguien tuvo que haberle facilitado todo eso, o sea, o muchas personas tuvieron que haberlo hecho, y él se tuvo que ganar a esas personas y no con dinero. No, entonces se los ganó probablemente un tipo carismático hasta cierta medida, sabía, totalmente tenía labia, sabía cómo sabemos que sabía cómo vender. Sí, porque él fue un líder sindical en Pemex. Ajá, entonces y luego todo lo que logró, sabía venderse, sabía como, ¿no?, hablar a la gente de cierta manera para convencerlos de, ¿no?, que le hicieran favores, que le dieran ciertas cosas. Cuando él habla de Lecumberri, él dice que era un lugar completamente así corrupto, donde el que tenía contactos, el que tenía poder en la cárcel era el que conseguía cosas, ¿no? Y tenías que entrar en ese juego de poder, pues si querías como que, ¿no?, avanzar ahí y conseguir cosas. Tipo Juego de Tronos. Algo así, ajá. Entonces lo que él decía a algún punto es, bueno, se supone que nos quieren rehabilitar aquí, pero esta es una versión todavía más como podrida y más, sí, pues corrupta de lo que es el mundo exterior, que ya es decir algo, ¿no? Entonces dice, ¿cómo nos vamos a rehabilitar aquí si realmente todo está viciado por la corrupción y por los favores, y es que, ¿no?, ser amigo de tal persona, bla, bla, bla? Él dice que él no entró en ese juego de tronos, ¿no? Él dice que no entró, que se rehusó. Porque la moral es primero, ¿no?, ante todo. Él nomás mataba prostitutas. Ajá, pero yo préstame la corrupción jamás, ¿no? Entonces, no, él tenía principios, ¿no? Entonces él dijo en sus libros, obviamente, ¿no?, que escribió lo que le conviene, que él nunca se prestó a esos juegos, que él nunca quiso caer en esa corrupción, que él dijo que él iba a avanzar trabajando. Es también un poco este lado ególatra, ¿no?, casi narcisista. Sí. De sí mismo, primero como una víctima cuando dice, no, es que me están líder sindical y después escribe esos libros donde su narrativa es, no, así está el sistema, sin embargo, yo prevalecí intacto. Claro, ¿por qué la gente escribe estos libros donde dan su versión? Como lo del caso de Niurka, la verdad de Niurka. ¿Por qué? Para controlar la narrativa, ¿no? Voy a dar mi versión, ¿no? Voy a presentar, porque él estaba indignadísimo sobre cómo lo habían pintado los medios. Que, sí hubo como este show sobre su figura, ¿no? Que es un monstruo, que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este tipo así como inhumano, monstruoso, etcétera, ¿no? Este boom sensacionalista. Se sensacionalizó su figura. Entonces él estaba en contra de eso. Sin embargo, él quería pintar como que esta imagen que él controlara perfectamente de su figura, de quién era él ante la sociedad, ¿no? Y lo que él quería pintarse, como él quería presentarse, era como alguien trabajador, alguien muy inteligente, alguien que, ¿no?, que había sido por su propio esfuerzo, se había curado de esta situación en la que él estaba. Curiosamente, en sus libros aparentemente casi no menciona sus crímenes, ¿no? Menciona que estuvo aislado, que pobrecito, que sufrió mucho, que todo lo que él hizo. Casi nos olvidamos por qué le pasó todo eso. A un punto dices, pero ¿por qué estás aquí para empezar, no? O sea, pues no le gusta hablar mucho de eso. Y tiene sentido porque esta gente, los psicópatas, se pasan toda su vida precisamente creando, ¿no?, esta imagen, la que le va a mostrar a la sociedad. Por supuesto que él no iba a quedarse atrás y no iba a dar su versión de los hechos. Claro. Y muy bien, como los puntos sobre las sillas, muy bien controlado todo, como exactamente como él quiere ser percibido por la sociedad. De nuevo, el esquizofrénico más funcional
Ajá. puedas conocer Ajá. para los años 40. Ajá, o sea, escribir libros. Bueno, libros es una cosa. Decía, y se me fue el nombre del escritor, ¿quién era? Había un escritor que decía que los locos no pueden escribir novelas. No me voy a acordar quién era. Y él decía, porque una novela es un mundo cerrado, y un loco, un esquizofrénico está demasiado fragmentado, dice, para crear un mundo así consistente, cerrado. Que bueno, se puede refutar eso, ¿no? Y hay varios casos que dices, bueno, pues, ese estaba medio mal, pero pues sí terminó un libro. Un libro como los que escribió Gregorio no son novelas, pero medio sí son, porque es una ficcionalización de su vida. Ajá. Una autobiografía es prácticamente una novela, nada más que tiene la presunción de ser realidad, ¿no? Pero Puedes tomar licencias creativas. sí, y al final estás haciendo una historia, ¿no? Y pues es una narración de tu vida. Pues, y va a haber mucho de ficción seguramente en cualquier autobiografía. Pero el hecho de que él lograra hacer esta obra, estos libros tan consistentes, con principio, ¿no?, mitad y fin, donde él presentaba esta idea muy, muy cerrada de cómo quería ser percibido, también habla de, no digo que un esquizofrénico no pudiera nunca hacer eso, pero ciertamente le tomaría mucho trabajo como que agarrar estas ideas y ponerlas tan consistentemente como la puso Gregorio, pues. Sí, porque estamos hablando de un enfermo mental, o sea, que es así como él se pinta, un enfermo mental en los años 40, o sea, la psiquiatría ha avanzado muchísimo, pero en ese momento el oscurantismo. Era electroshock. Exactamente. Era electroshock y creo que todavía se usaban las duchas frías. La farmacología pues es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces los tratamientos contra este tipo de casos eran completamente diferentes, ¿no? Y así que sí, o sea, el hecho de que él ahorita ya esté tan lúcido, tan entregado a su trabajo de rehabilitación, según él, sí habla de cómo probablemente no tenía ningún tipo de esquizofrenia o de psicosis, pues, ¿no? Pero sí, entonces escribe estos 3 libros, empieza a aprender litigio, y con estos conocimientos que él tiene sobre las cuestiones legales, logró que él empieza a ayudar a varios otros reclusos ahí a que les reduzcan la sentencia, por ejemplo. Entonces, de nuevo, ¿lo hacía por el bien de su corazón, o lo hacía porque él quería ser percibido como esta persona así como no muy buena, etcétera? Quién sabe, ¿no? Pero ahí mismo, ¿no? Porque no vas a darle una paliza a la persona que te está ayudando. Claro. Salir de la cárcel. Fue una excelente. Oye, es como tal güey vende cigarros, no, en la cárcel, tal güey sabe de litigio, hay que ir a preguntarle, nos puede sacar, y etcétera. Se hizo útil a Exacto. sus compañeros. Claro. Y respetado. De nuevo, todo está en esta lógica de quién me es útil y cómo yo soy útil a otros, y la utilidad que todos tenemos, ¿no? Entonces, con estas prácticas de ayudar a sus compañeros, lograba mantener a su nueva familia. Una segunda esposa con la que había contraído nupcias estando preso, y con la que tuvo 4 hijos. Además, llegó a ocupar el cargo de jefe de los pabellones de psiquiatría y tisiología de Lecumberri, y pudo abrir varios pequeños negocios dentro del penal. Quizás la lección aquí es que si él mata a mujeres y está en la cárcel, no le impidió vivir su mejor vida, ¿qué nos lo impide a nosotros? Así es una historia de motivación para todos nosotros. Es una versión de... O sea, llegó a ser, de nuevo, el jefe de los pabellones de psiquiatría y tisiología de Lecumberri. Se casó y tuvo hijos. Ajá. ¿Cuántas personas que no han matado? Ajá, ese tipo, ¿no? Como sin nada. Y para que vean que querer es poder, ¿no? Escribía libros, tenía una esposa, mantenía a sus hijos. Tuvo una vida ejemplar, Gregorio Cardenal, excepto de los homicidios, pero... ¿Qué nos detiene? Ajá. A nosotros? De verdaderamente, un tipo así bien consumado, ¿no? En sus memorias sobre Lecumberri, Gregorio fue altamente crítico del sistema carcelario mexicano, calificándolo como un ambiente con una atmósfera viciada por la corrupción y la imposición de poder.
En un ambiente así, decía Gregorio, era prácticamente imposible que alguien se rehabilitara. Antes más bien era un ambiente propicio para que los vicios y males de una persona se multiplicaran tras su estadía en el Palacio Negro. A este ambiente de vicio y degradación humana, él contrapuso una ética del trabajo. Gregorio era un firme creyente en que trabajar, ocuparse, era la única manera de mejorar la calidad moral de un ser humano, por lo que a ello se dedicó con ahínco. Eventualmente habló de su calidad como un preso excepcional. De nuevo, humilde no era, ¿no? Cómo había logrado convertirse en una persona útil y por lo tanto una persona de bien. Entonces, sí, esa era su idea, ¿no? Trabajar chambeando, esa es la cura de todos los males, ¿no? Trabajar es la cura de todos los males. Es un poco este libro de Diderot, de Cándido, que es una crítica al optimismo como filosofía. Entonces Cándido es un tipo muy optimista y le pasa una serie de desgracias horrendas en todo el libro, muchas cosas malas. Entonces al final todos quedan como que ya en este estado como que ya, ¿no? Y dice Cándido al final del libro, spoilers, dice Cándido, este libro del siglo como 17, dice Cándido al final del libro, vamos a trabajar y ya, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Y ya en todo el libro filosofando y pensando cosas, ¿no? Y dice, no, ya vamos a trabajar la tierra y vamos a ser felices. Y dice, ya, esa es la solución a la que llega él después de todo lo que le pasan. Vamos a trabajar y ya. Así voy yo, Carlos. Así, ajá. Aunque en el libro no es tanto como que, sí, es como que ya para no pensar y ya para no... Vamos a trabajar como para ya ocupar la mente en otra cosa y no tener que volver a pensar en nada de esto, ¿no? Pero, o sea, lo que dice al final de cuentas Gregorio Cadena sobre el sistema penitenciario mexicano, en gran medida es verdad. No, por lo que sabemos, o sea, lo que él dice, ¿cómo vamos a rehabilitar personas si este lugar está peor que afuera? Si esta gente viene mal de afuera, porque la vida que tuvo y cómo crecieron, y lo metemos en un lugar peor, del cual vienen con más corrupción, con más crimen, en contacto con personas que son criminales, ¿cómo vamos a esperar que vuelvan a ser reintegrados en la sociedad como personas de bien? Y lo vemos en la actualidad todavía. Realmente estas condiciones persisten. No existe un esfuerzo real del Estado mexicano por rehabilitar de verdad a esas personas. Que sucede que esto repercute precisamente en las tasas de criminalidad. Porque salen y imagínate los contactos que hacen en la cárcel. Ajá. Tú ya salen, con toda la... Salen graduados. Graduados. Ajá, son escuelas del crimen, como le llamaban. Exacto. Entonces, ¿cuál es la función de la cárcel realmente? O sea, ¿es rehabilitar a las personas? ¿Es rehabilitar a los reos? O vengarse. O vengarse. Venganza social. Ajá, de que la gente, estos desgraciados me hicieron esto, son unos malditos, tienen que sufrir, ¿no? Y tiene que haber... Antes había el suplicio, ¿no? En Europa esta figura del suplicio... Eres un criminal, bueno, te mochamos la mano, ¿no? Como el Bronco, ¿no? Te mochamos la mano hay un castigo corporal. Pues había un crimen, castigo corporal. Y si el crimen era la muerte, una tortura que hacía en la plaza pública enfrente de todos, ¿no? Te estiraban con caballos hasta que te partían, etcétera, ¿no? Entonces había esta idea, pues, de un castigo corporal y un suplicio para que el criminal sufra. Y todo lo que tenemos que ver sufrir, ¿no? Para que pague por sus crímenes, ¿no? Eventualmente esto fue cayendo en desuso y hubo una reforma en Europa muy importante donde se empezó a quitar ya la tortura y todo el suplicio porque era inhumano, ¿no? Era algo inhumano. Y de nuevo en Vigilar y Castigar de Michel Foucault él se pregunta, bueno, ¿era inhumano para quién? ¿Para el criminal? Sin duda, pero eso no fue la razón. Era inhumano para los verdugos, para la gente que administraba el castigo, para los jueces que los dictaban estas sentencias y para la gente que tenía que verlos. Se empezaron a sentir como que un poco mal, ¿no? Y a sentirse como que ellos estaban ejerciendo violencia. Moralmente sucios. Moralmente. Combatían violencia con violencia. Y en algún punto se empezaron a sentir como que, no, creo que esto no está funcionando, así que... Todos terminamos siendo criminales, o sea, en ese contexto. Ajá. Entonces fue demasiado cruento eso y se hizo una gran reforma. Y ahora el castigo es más sutil.
Es como que más, no, ya no está a la vista de todos. Entonces uno ve que arrestan a un criminal y dice, qué bueno, chingón. ¿Y qué le hacen y qué será de él? ¿Quién sabe? No quiero saber, no me interesa. Sí, no te das cuenta que además de, o sea, de Universidad del Crimen, son centros de tortura muchas veces las cárceles mexicanas. Sí. O sea, de hecho, de acuerdo con un reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 54% de las cárceles mexicanas no tienen las condiciones para rehabilitar socialmente a los delincuentes. Y aquí estamos en esa espiral de violencia, ¿no? Preguntándonos por qué, cómo vamos a detener la violencia. ¿Qué está pasando? No vemos qué está pasando dentro de las cárceles, que muchas veces tenemos gente que todavía no le han dado un juez, no ha dictado sentencia y ahí están. O personas que cometen crímenes que quizás pueden llevar su proceso en libertad y ahí están a un lado del secuestrador o del violador. Claro. Tocas de leer un libro, ¿no? Sobre un poco sobre eso, ¿no? Tipo de temas, ¿no? Sí, ese es un retrato muy crudo de cómo funciona la justicia mexicana, porque realmente ves cómo incluso derechos humanos está inmiscuido en violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas en la cárcel. Y digo, después de leer historias de muchas personas, te preguntas cómo no van a dejar odio contra la sociedad si están ahí a merced de abusos físicos, sexuales inclusive muchas veces, desarrollan, imagínate, problemas mentales. Sí. Y sales, ok, cumplen su sentencia. Y lo dejas, dejas a esta persona llena de traumas y de odio. ¿Cómo esperas que esta persona se reincorpore a la sociedad, a la misma sociedad que le dio la espalda y que no le importó que estuvieran violando tus derechos humanos? Porque independientemente de que seas un criminal, no te quita que tengas una dignidad y tengas derechos y que tengan que ser respetados. Y muchas veces las personas se molestan, es como de, no, ¿por qué me va a preocupar los derechos humanos de estas personas? Vivimos en México, las probabilidades de que un inocente esté en la cárcel son muy altas, o sea, aunque sea por lógica o por sentido común, deberías preocuparte de cómo son las condiciones, porque con un poco de mala suerte puedes terminar ahí tú, o sea, sí. Y ya, entonces sí te va a preocupar. Termina tu familiar o tu amigo y entonces sí nos preocupamos. Claro, yo me acuerdo que una vez en la universidad tuvimos un debate sobre la pena de muerte y sobre si debería haber la pena de muerte, ¿no? Para los casos más terribles, ¿no? Y todo el mundo dijo, sí, que los maten. Y yo dije que no. Y todos como que se fueron contra mí, no, pero ¿cómo? Bla, bla. Y dije, mira, yo no tengo simpatías por estas personas, ¿no? La verdad. Pero, pues sí, gente que comete asesinatos, violaciones, este tipo de cosas, no tengo simpatía por ellos. Pero si vamos a implementar la pena de muerte, tendría que ser en un sistema penitenciario, en un sistema judicial, en el que sí hubiera una certeza muy alta de que se está declarando culpable al culpable del crimen. O sea, tuviera que haber un sistema jurídico que funcionara así como maquinita bien aceitada y que sí tuvieras tú una especie casi de certeza de, ok, esta persona fue declarada culpable porque fue el culpable, porque fue la persona culpable. ¿Tenemos eso en México? No. Y además es jugar a Dios, ¿no? Eso es lo otro, es lo que... Es un país muy católico, o sea, está mal, puede quitarle la vida a un delincuente, ¿no? Ajá, pues es vida, ¿no? Históricamente matar gente es muy católico. Yo diría, ¿no? Pero es lo que yo decía, o sea, si tú arrestas a alguien y lo pones en prisión 20 años siendo inocente, es horrible, ¿no? Y le destruiste la vida, pero aún le queda vida por vivir. Si tú matas a alguien y eres inocente, ¿ahí qué haces? ¿Cómo pagas eso tú como Estado, tú como sistema? ¿Cómo pagas eso? Pues te vuelves un Estado asesino. Te vuelves un Estado asesino que está usando precisamente ese monopolio de la violencia para matar personas, que nunca vas a estar, en todos los casos, nunca vas a estar 100% seguro de que esta persona es culpable. Ajá. Entonces, porque siempre existen casos y de nuevo esa sociedad tan católica, ajá, tan compasiva, exacto, que sale a las calles porque el aborto es malo. Sí. Pero nos vamos a las corridas de toros y queremos que no las prohíban porque son arte y ven la capital a los delincuentes.
O sea, es un poco, es esta cultura de la muerte. Ajá, como hay un comediante, George Carlin, decía, para los católicos, sí, en cuanto naces ya valiste. No, en cuanto naces, ya. Ya naciste. Ajá, ya valiste. Su objetivo en la vida es eso, ¿no? O sea, naces y ya después si naces pobre, pues ya no, o sea. Ni modo, así fue. Ajá, pero sí, mientras estés en el útero tienes uno, se preocupan por ti, te quieren mucho y no sé qué. En cuanto naces, ya perdiste todos sus derechos, órale. Ya no nos importa, ajá. Ya naciste, ya todo bien. Un feto es más importante. Claro, porque él puede ser un ingeniero. Obviamente. Ajá, y pues, ¿no? Entonces, sí, y no se trata de hacer apología al crimen aquí, no estamos haciendo apología al crimen, no se trata ay, pobrecitos los criminales horrendos. No, se trata vamos a preguntarnos, ¿de qué sirven las cárceles? O sea, realmente pensar eso, ¿para qué sirven? ¿Para qué las estamos usando realmente? ¿Para rehabilitar? Si sobre el 53% no tienen condición, 54% no tienen condiciones para rehabilitar, y luego las otras puede que tengan condiciones, pero ¿los están rehabilitando realmente? Pues cuestionable. Ajá. ¿Cómo están los demás? Tal vez tengan condiciones para rehabilitar, pero que se esté rehabilitando es otro asunto. Entonces, ¿es para rehabilitar personas? Parece ser que no. Es nada más para nosotros vengarnos de los criminales, que hay una venganza. Si es eso, también hay que ser conscientes de que estamos combatiendo violencia con violencia. Tú nos dañaste como sociedad, nosotros te vamos a dañar a ti. Y de nuevo, ¿qué es lo que está provocando eso? De repente, más criminales, o sea, criminales todavía con más resentimiento, con más odio, que van a ser criminales peores después. Porque nos estamos vengando y ellos se van a vengar a su vez de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos usando las cárceles y para qué sirven las cárceles realmente? Pues, o sea, o cómo podemos usarlas para mejor, independientemente de qué simpatías le queramos tener a los criminales o que no le queramos tener, pero... Yo creo que la gente va por ahí, ¿no? No se trata de simpatías, o sea, la gente sí lo asume así, de no, porque voy a ponerme al lado de ellos. Se trata de ser objetivos, se trata de la ley se trata de ser justos. Pues hay un juez, por eso existe una investigación. Claro. Y porque al final, o sea, imagínate a alguien que violó a una mujer, le dan 10 años de cárcel. ¿Cuánto va a salir esa persona? ¿Quieres que siga violando? ¿Quieres que incluso salga y cometa otro tipo de crímenes donde después tú vas a ser quizás el objetivo? Claro, entonces, pues no se trata de apología del crimen para nada. Pero pues sí, tenemos estas cárceles, están ahí y son todo algo enorme en el país. ¿Para qué sirven? O sea, ¿cuál es el propósito de ellas? ¿No? Y bueno, aquí está, el Goyo encontró su propósito en la cárcel, que era hacerse una persona de bien, siendo útil, ¿no? Y él se calificaba como un reo excepcional, ¿no? Arriba del promedio, muy humilde él. Su carácter excepcional como custodio probablemente llevó a que el presidente Luis Echeverría le otorgara el perdón presidencial en 1976. Y tan solo unos meses después, Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación por aquellos años, presentara a Gregorio frente a la Cámara de Diputados en México como un ejemplo del poder de rehabilitación del sistema penitenciario mexicano. Así lo presentó con estas palabras. A mí me es particularmente grato que hoy en esta sesión esté aquí acompañándonos un hombre que hace más de 30 años cometió varios delitos contra la sociedad, que se mantuvo hasta hace unos días en prisión después de muchas vicisitudes que tuvo su proceso, después de haberse enfrentado con los problemas de las viejas ideas y también con las nuevas ideas regeneradoras de la readaptación social. Logró transformarse a sí mismo, readaptarse socialmente, rehizo su vida, terminó sus estudios de medicina, aparentemente, hizo estudios de abogacía, escribió varios libros, fundó y desarrolló una familia, y cuando al fin transformaba su vivencia psicológica y establecido su equilibrio interno y social, la propia sociedad consideró que se había readaptado y que era la hora de abrirle las puertas de la prisión. Ha salido por ellas a hacer una nueva vida y reinstalarse en el servicio de su colectividad. Me da gusto que esté aquí entre nosotros, Gregorio Cárdenas Hernández. Bravo. Y fue aplaudido por, ¿no?
por la Cámara de Diputados, ¿no? Ovacionado por la Cámara de Diputados. Hasta le querían hacer una estatua ahí en la Ciudad de México. Finalmente no... ¿Qué cosas, no? O sea, Feminicidio. a Filadelfia le hacen carrilla porque es una estatua de Rocky, el personaje de ficción, como diciendo, no tienen gente de verdad aquí digna de... Tuvieron que hacer a Rocky, el personaje de Sylvester Stallone. Y le hacen mucha carrilla a Filadelfia por eso, pero imagínate, se me ocurrió pues una estatua de un feminicida. México socialista. Ajá, entonces, no, pues de ahí... Afortunadamente hay límites, ¿no? Si en algún punto dijeron, ¿saben qué? Vamos a no hacer eso mejor porque no está canijo. Luego, ¿con qué cara nos presentamos, no? Además hay que destacar que él no terminó su condena, fue indultado. Fue indultado. Estuvo 34 años en la cárcel y de nuevo hay que recordar que se fugó. Sí, sí. O sea, ¿qué tan ejemplar viene siendo si te fugaste y no volviste por voluntad propia? Bueno, pero fuiste indultado. Pero fuiste, ajá, pero te volviste comerciante y te volviste esposo y papá. vendía bolsitas en la así en la cárcel. Con eso la sociedad ya te juzgó y dijo, sí, quedas perdonado. Sí, mató a 4 mujeres, sí, 3 de ellas eran menores de edad. Pero prostitutas, ¿no? Pero prostitutas. La sociedad es esta que dice... Sí, bebe, como sea. Si pones la vida de estas mujeres en una balanza y pones a este señor que se volvió, ahora sí que fundó su familia tradicional panista dentro de la cárcel. Claro. Se volvió comerciante, estudió, ¿qué no estudió allá dentro? Aparentemente es que hasta medicinas. Obviamente vamos a aplaudirte, ¿no? En el Congreso. Claro, no, escribió 3 libros, no cualquiera. O sea, Rulfo nada más escribió 2. Sí, aunque también, si estás en la cárcel, ¿qué otra cosa vas a hacer, no? Sí, verdad, es como que, pues yo me tenía mucho tiempo libre para decirle, uno tiene más distracciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es la excusa que vamos a decir, ¿no? Lo irónico es que, de acuerdo al propio Gregorio, su rehabilitación se llevó a cabo por méritos propios, no gracias al sistema penitenciario mexicano, sino en más de un sentido a pesar del sistema mexicano. Aunque en su último libro admite que el sistema había dado importantes cambios en aras de mejorar, pero estos habían llegado después de que su transformación en hombre de bien ya se había consumado. Entonces lo irónico del caso, pues, de que lo presentan como sí, este es un ejemplo de éxito del sistema penitenciario americano, pero él en su libro dice explícitamente, no, yo me curé solo, porque estaba de la fregada, aquí está todo mal y no, tuve que yo por mis propios medios me volví una persona de bien. Entonces... Echeverría dijo, no, el PRI tiene que seguir, vamos a colgarnos esta medalla. Claro, ahí es como, ahí está la similitud con la Naranja Mecánica, pues, o sea, el Gregorio Mecánico, porque, digo, Naranja Mecánica es un libro, una novela de Anthony Burgess, hay una muy buena película dirigida por Stanley Kubrick, pues básicamente es un adolescente, Alex es un adolescente que es terrible, ¿no? Es un violador, eventualmente fue un asesino, mató a una mujer, lo meten a la cárcel y lo someten a ese tratamiento donde por medio del condicionamiento lo vuelve, cada vez que él ve violencia le da asco, pero es una reacción fisiológica meramente, ¿no? Y ya dicen, ya está curado. Ya está bien, ¿no? Porque siente asco cada vez que ve violencia, como todos los seres humanos sentimos, ¿no? Eso es lo normal. Pero fue una reacción que le ponen a él fisiológicamente, ¿no? Entonces vuelve a salir de la cárcel y pues nadie lo quiere, todo el mundo por todo lo que hizo. No se puede readaptar socialmente y termina casi siendo asesinado por una de sus víctimas pasadas. Y al final se vuelve como él esta víctima, ¿no? De que se curó, intentó la sociedad lo rechazó. Qué mal la sociedad. Pero al final de la película se vuelve como este héroe, ¿no? Llegan todos los políticos a saludarlo y lo agarran como este estandarte de este joven que ahora está curado y que fue víctima de estos malvados personas, pero que ahora va a rehacer su vida desde cero, etcétera, ¿no? Y realmente nunca estuvo curado, o sea, realmente no fue... En defensa del libro, ahí sí se hace un intento real. Ajá. De llegar a una curación, ¿no? O sea, una readaptación. Sí. Cuestionable, sí. Sí. Sin embargo, es más de lo que el Estado mexicano ha hecho. Sí. O de lo que hizo en esa época, porque, suponiendo que le vamos a creer a Echeverría. Sí, el Estado mexicano rehabilitó a Goyo Cárdenas. Pues oye,
que solo a él, ¿no? Hay como 7 millones de presos y uno salió rehabilitado y... ¿Qué está pasando? Los demás ahí andamos viendo, espérame. Julio Cárdenas, Ya no. se acabaron los intentos, ¿no? Creo, ya no he visto... haber habido algún caso. Los únicos intentos reales de readaptación que yo he visto que están en las cárceles son estos grupos cristianos que van de verdad a través de la religión e intentan como pues salvar, ¿no? Entre comillas, a esas personas, y al final es una decisión personal de ellos si eligen, ¿no?, este camino. Pero eso ni siquiera es un intento institucional, o sea, es una iniciativa privada de un grupo de gente, claro, cuya decisión al final recae en el individuo, o sea. Entonces sí, no hay, sistemáticamente no hay nada ahí o que pudiéramos ver en el sistema penitenciario que dicen, sí, estamos obteniendo resultados. No, es que Goyo Cárdenas fue tan exitoso que yo creo que todavía están asimilándolo, ¿no? Ajá, están estudiando el caso todavía. ¿Cómo le habrá hecho este señor? Sobre la presentación de Gregorio Cárdenas ante la Cámara de Diputados, donde el feminicida recibió una ovación de pie por parte de los asistentes, e incluso se discutió por un tiempo la posibilidad de elegir una estatua. Eso tuvo que decir el criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, quien llevó el caso de Gregorio por años y que también fue invitado a la Cámara de Diputados, pero terminó por no asistir. Dice Quirós Cuarón: he dicho que felizmente no asistí a este acto, pues sin duda hubiera pasado un mal rato cuando los diputados, puestos de pie, ovacionaron de esta manera a Gregorio Cárdenas, como si se tratara de un héroe, al que yo había contribuido a través de los dictámenes realizados a que permaneciera recluido por un espacio aproximado de 30 años. ¿No? Entonces sí, él también diciendo, no, pues sí está raro, la verdad, o sea, no, qué extraño que han hecho eso. En sus escritos se percibe que Gregorio mantuvo una alta opinión de sí mismo, a menudo calificándose como un individuo de excepcionales cualidades y rezando la importancia de los crímenes que había cometido, en su lugar privilegiando el martirio y pena que sufría él mismo dentro de Lecumberri. Llegando a escribir en enero de 1948, esa cita es muy importante, es de Gregorio, dice: no es criminal privar al hombre que por triste contingencia de falta de libertad se halla en una celda, de sus contactos con la esposa o la compañera. Como dice Dumas, yo no me preocupo jamás por mi prójimo y no trato de proteger a la sociedad que no se ocupa de mí más que para perjudicarme. Y observando la más estricta neutralidad, son la sociedad y mi prójimo quienes me deben agradecimiento. Pácateles, ¿sí? La autoestima de Gregorio Cárdenas. Es que lo que ocupamos todos, verdaderamente, esa autoestima. Y la cita que citara Dumas se me hace también como muy importante, claro, porque el autor del Conde de Montecristo, ¿no? Entonces, creo que él se miraba como un conde de Montecristo. Como este ser que había sido... Lo ha maltratado, le dan la espalda, lo han traicionado, ¿no? Sí. En realidad es todo lo contrario. Él no perdió nada, su vida en la cárcel, o sea, es completamente diferente al Conde de Montecristo. Claro, porque el Conde sí tenía razones el Conde de Montecristo para querer vengarse y no... Traiciona a tu novia, bueno, la novia no sé. Sí. Como traiciona a amigo, todo el sistema, ¿no? El sistema para que él trabajaba además. Así es. Deseaba, oye, ¿cómo no vas a estar enojado? Estás ahí en una celda como por no sé cuánto, 20 años, no sé cuánto estuvo ahí. ¿Qué vas a hacer? Pues planear tu venganza, ¿no? Juventud, su papá falleció. Sí. Ni amigos ni familia. Goyo Cárdenas es completamente lo opuesto. O sea, en la cárcel, además lo catapultó a la fama. Sí. Vaya, se casó. Ajá, escribió libros, todo, ¿no? El egocentrismo, soy una víctima nivel Conde de Montecristo. Ajá, y es como que, no, ¿saben qué? La sociedad me debe a mí. O sea, no, me deben a mí, yo no le debo nada a ella. Y luego dice, uno que se encuentra por contingencias de la vida, se encuentra, ¿no? Contingencias de haber matado a 4 mujeres. Ajá, pues sí, pues... Vamos a decirlo, ¿no? Porque o sea, no, él no lo decía. Contingencia de la vida, tuve un accidente, me choqué mi auto, no sé, estaba en un lugar donde mal equivocado y me tocó ciertas cosas. Eso es una contingencia, ¿no? Es algo que pasa y tú no tuviste control sobre eso. Por contingencia de la vida me encuentro aquí en Lecumberri, ¿no? Como él planeó. Ajá. Entre cada... Esos asesinatos.
Sí. Contingencia de la vida. Pues sí, pues maté 4 mujeres, pero no. Minimizando. Totalmente, ¿no? Y lo que decía ahorita de esta idea de como que y no me dejan ni estar con mi esposa, ¿no? Con mi consorte, ¿no? Casi como si hubiera matado mujeres. Ajá. ¿Por qué me tienen aquí privado de mi libertad? Y sobra decir que esto fue cuando estuvo en aislamiento, el tiempo que estuvo en aislamiento. Como un preso normal, él tenía su visita conyugal, él tenía, ¿no? Todo esto, podía escribir, podía tocar música, tenía una serie de libertades, vamos a decir, ¿no? Interesante que, o sea, él llega a esta conclusión en aislamiento, ¿no? Yo soy don de Montecristo mexicano. Sin embargo, por ejemplo, Amnistía Internacional ha hecho muchos informes denunciando cómo el aislamiento es una tortura y que de hecho quiebra a los presos. O sea, eso les genera problemas de salud mental. O sea, incluso se dice que el Chapo Guzmán es una de su defensa, de su abogado. Es como un aislamiento, o sea, esto es inhumano, vaya. Y cuando en su momento el presidente AMLO lo dijo, de que sí, o sea, pobre Chapo, la gente es como de... No, o sea, estás defendiendo a un narcotraficante. O sea, no se trata de defenderlo, se trata de que... Pues es verdad. Una cosa es pagar por tus crímenes y otra cosa es la tortura. Y sin embargo, Goyo Cárdenas tuvo esta fortaleza mental de no sucumbir a eso. Ajá. Que digo, también fue un lapso más corto de tiempo. Sí. Sin embargo, o sea, cómo salir de ahí empoderado, vaya. Con una misión... Soy el protagonista de una novela clásica. O sea, vaya, o sea, creo que ese nivel de no sé ni cómo llamarlo. Ese hombre estaba propulsado por su ego. Sí. Así como un cohete está propulsado por, ¿no? No sé, hay esta parte también narcisista de Cárdenas. Claro, como todo psicópata. Todos suelen ser, sí, o sea, realmente suelen ser narcisistas. Suelen ser, me importa yo, ¿no? Y tal vez mi mamá o una figura en su vida con la que tienen un vínculo y ya. Y todo lo demás son cosas para mí que yo puedo matar o usar, ¿no? Desechables para mi propio uso, pero soy yo. O sea, ellos son y su sufrimiento. ¿Cómo vas a comparar su sufrimiento, el de ellos, con el sufrimiento de sus víctimas? Así no es comparable, pues. Y además él es una persona excepcional. Aparte. Una persona excepcional en sus propias palabras. Claro. Y no me quiero ni imaginar qué pensaba él de las prostitutas que asesinó. Sí, claro. O sea, ¿no? O sea, puedo quitarles la vida porque ellas no son este pilar de la sociedad como él sí lo fue. Como él sí fue, ajá. En su cabeza. Claro, son desechables, son personas, pero son personas que pueden ser desechadas y pueden ser consumidas como mercancías y tiradas. No como yo no, claro que no. Entonces sí tenía su ego, como todo buen psicópata, ¿no? El Goyo. E incluso llegó al punto de que más tarde, cuando ya había salido de prisión, durante una serie de 2 entrevistas dadas a la revista Proceso, Gregorio llegó a insinuar que él no había cometido los crímenes de los que se le acusaba. Otra vez una víctima. Ajá, e incluso que habría sido víctima de una conspiración debido a sus labores como líder sindical en Pemex, ¿no? Entonces, como él era una figura política de cierta importancia, tenía sus enemigos políticos y ellos montaron esta idea de que él era un asesino y le adjudicaron estos crímenes que no eran suyos y no, bla, bla, bla. Entonces, de nuevo, como el Conde de Montecristo, fue una conspiración que malvados armaron en su contra, sus enemigos armaron en su contra para quitar la libertad y todo esto, ¿no? De nuevo vemos a un enfermo mental. Un enfermo mental en esta época de México y en esta época de la psiquiatría bastante elocuente para ser un enfermo mental, bastante claro. Elocuente y funcional para una persona que no ha recibido el tratamiento adecuado cuando se supone que él tiene esquizofrenia y migrañas y qué más. Además, algo muy, muy interesante aquí, él dijo esto ya hasta que salió de la cárcel, ¿no?
empezó a insinuar esto de que, sí, fue una conspiración. Porque hay que limpiar tu nombre. Claro. Porque ya fuiste aplaudido por la Cámara de Diputados, el presidente dio el perdón, el indulto, ya eres esta persona mediática, pero aún así, pues mataste 4 mujeres, entonces nunca vas a ser esta pequeña mancha, entonces nunca vas a ser como un héroe nacional, no vas a ser un Benito Juárez o no un Miguel Hidalgo, no vas a ser. Es un Benito Juárez. Quizás bueno, ya no, yo no me meto en eso, pero no vas a ser, no te van a poner el billete de 20 pesos, ¿no? Todavía. Entonces creo que sí dijo, yo sería esta persona como completamente, ¿no? Sería como una especie de héroe nacional de no hacer porque maté a esas 4 mujeres. Entonces creo que intentó ya el último paso como que, ¿sabes qué? Ni las maté yo, así que ya póngame la estatua, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Además que él ha llegado a un arrepentimiento porque también este boom mediático y toda esta vida que tuvo, lo tuvo porque mató a estas mujeres. O sea, de lo que se arrepiente es más bien como de, ¿cómo limpio mi nombre, no? Ya que esta persona, esta figura mediática. Pero si él no hubiera matado a las mujeres, entonces ya puede ser completamente alabado como, ¿no? Como esta figura mediática, ¿no? Entonces sí es una especie como de... Pero eso es lo otro, lo dijo ya hasta el final, ¿sí? Porque esta idea de tengo mis enemigos, no políticos, me andan persiguiendo, me quieren dañar, si es algo que un esquizofrénico o un paranoico pudiera llegar a decir, pero te lo va a decir desde el primer día. O sea, no se va a esperar 40 años de prisión para decirte, me están mis enemigos. No, un paranoico, en el día que tú lo agarres después de haber cometido un crimen, lo que tú quieras, te va a decir, me andaba persiguiendo los aliens, la policía, las vacas, lo que tú quieras, y una conspiración en mi contra, y me querían matar, y me estaban diciendo cosas. Desde el primer día que tú lo agarres y lo interrogues, te va a decir, me andaban persiguiendo, y fue una trampa, y todo esto, desde el primero. Ese quizás fue también un esquizofrénico excepcional. Claro, dijo, no los quiero molestar. No con mis problemas, ¿para qué? La verdad. Ya al final dijo, bueno, ¿sabes qué? No me gustaría hacer pedos, pero lo voy a decir, ¿no? Ya que estamos. Hubo chanchullo ahí, me jugaron chueco ahí, pero bueno, pues ya, ¿para qué? Ya, pues ya pasó, ¿no? Pero lo voy a decir de todos modos, para que quede constancia. Entonces, Gregorio Cárdenas muere en libertad, con esta familia que él había formado, con el dinero que él se había procurado, con sus libros, además empezó en Lecumberri esta como publicación, como librito de así muy, no como libro vaquero, pero de ese tipo de libros que venían antes, ¿no? En los puestos, relatos turbios, ¿no? Y se llamaba algo así como Relatos de Lecumberri, como cuentos desde la cripta, ¿no? Sí, no, un emprendedor. Pues claro, y ahí publicaba las historias que le contaban los reos de ahí de Lecumberri. Imagínate cuántas historias. Periodista no salió. Entonces ahí fue como que hacían estas sensacionalistas de... Imagínate, en esta época él habría hecho su propio podcast. Hubiera sido un TikToker. Así es, hubiera sido tendría su propio pop, no es cierto. Amado las redes sociales. Debe de haber podcasts de gente de la prisión, ¿no? Debe de haber alguno. Probablemente. Sé que hay gente que ha grabado discos en la cárcel. Bueno, hay gente aquí en el penal de Guaruto que tenían un cocodrilo. Bueno, ¿un cocodrilo en serio? Ok, no sabías. Bueno, pues... Que hay un decomiso. No, eso sí. De Guaruto, aquí en Culiacán. Es todo un espectáculo saber que se decomisó. Hay más armas afuera que adentro que afuera en el penal. Pero... Es mejor ahí. Bueno, es que imagínate, todo el día encerrado, pues un cocodrilo como para... No sé, para pasar el rato, pues, o sea... Tu cocodrilo de apoyo emocional. Claro, ¿no? Pues para entretenerte. Creo que estaba chiquito, obviamente, porque no se meter un cocodrilo ya... Pues yo tengo entendido que crecen rápido los cocodrilos. Pues eso estaba chiquito, Planean meterlo, y eso sí es mi duda, que pues nunca se resolvió, ¿no? Porque ya no se le dio seguimiento. Claro. Yo como autoridad creo que si hubiera preguntado, oye, ¿qué pena vas a hacer? Exactamente. ¿O por qué? Porque puedes meter un gato, por ejemplo, ¿sabes? Un gato yo creo que es más común. Y no, un cocodrilo es como... No, pues, pero no sé, yo voy a ser diferente, yo voy a ser mi propia persona, voy a meter un cocodrilo aquí. Entonces, sí, este es el caso de Gregorio Cárdenas, y pues
al final de cuentas falleció en libertad con su familia bien hecha, perdonado por el presidente. ¿Tú crees que si él hubiera cometido esos crímenes hoy en día, habría sido tratado de forma distinta? Creo que lo que él hizo es más común hoy en día. Creo que ya no hubiera sido esta figura tan emblemática de nunca habían visto un caso así, pues con estas características. Tal vez no hubiera sido tan único, no hubiera destacado tanto. Y también aparte de su excusa de la salud mental. Ya no le hubiera funcionado, creo que igual. Ya hay más documentación sobre diferencia de nuevo entre psicópatas, psicóticos. Creo que hubiera sido más difícil alegar locura, pero, o sea, de que pudo haber, también ya hay más información, él también pudo haber tenido acceso a más información, ¿no? Sobre cómo tal vez fingir, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que tal vez pudo haber sido de nuevo puesto en un psiquiátrico, ¿no? Quizás no habría habido duda de que se trata de un psicópata. Pero de que pudo haber sido tratado igual, así como que un preso muy chambeador y muy productivo, que haya sido como puesto como este emblema de rehabilitación de México, tal vez creo que ya no hacemos alarde de que rehabilitamos presos. No he visto yo a ninguna figura así emerger últimamente de que sí curamos a esta persona. Y es que ya es tan común, entre comillas, ¿no? Que también es difícil, ¿no? O sea, tienes razón, él llegó en un momento donde no había vaya competencia. En parte sí, creo que fue su tiempo, fue el tiempo en que él surgió, como que sí era toda esta novedad y era todavía este tipo de criminal muy, muy único en su momento y que la gente también no sabía cómo calificar tal vez. Entonces, como psicólogo, ¿tú no tienes dudas que estamos ante quién fue un psicópata? ¿Un feminicida psicópata? Sí, yo diría que sí, tiene todos los síntomas, tiene toda la conducta de un psicópata. Realmente no presenta nada que pueda ser calificado como esquizofrenia, como paranoia, nada de eso. Creo que sí es un psicópata así de pie a pa, completamente, el caso. En todo lo que hizo e incluso pues lo que pasa cuando les das ciertos recursos y ciertas preferencias a este tipo de personajes. Sí, aprovecha la oportunidad y te hacen cosas con eso. Entonces, yo diría que sí fue un psicópata, Gregorio Cárdenas. Ese fue el caso de Gregorio Cárdenas. Espero que les haya parecido interesante. Y pues la próxima vez tendremos otro episodio diferente. Tanto diferente, pero también espero que les vaya a ser interesante. Entonces, gracias por escucharnos. Bye.